Hola, ¿qué tal? Soy Saraí Pérez, cursante de la carrera de Derecho, tercer año, en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el derecho laboral, la evolución histórica en la edad antigua, media, moderna y la actual, entre otras cosas. En cuanto a la evolución del trabajo humano, el mundo del trabajo ha experimentado cambios radicales a lo largo de la historia, desde la simplicidad de la caza y la recolección hasta la complejidad de la economía global actual. La forma en que nos ganamos la vida ha estado en constante evolución, moldeada de fuerzas tecnológicas, sociales y económicas. La evolución del trabajo humano se ha dado en paralelo al crecimiento tecnológico y a los cambios de las necesidades de la sociedad. El trabajo ha pasado de satisfacer necesidades básicas a permitir la búsqueda de realización de nuevos cambios. Ahora bien, el trabajo en el mundo antiguo, en la edad antigua, se presenciaba mucha esclavitud y estos estaban sometidos a unos amos. El trabajo era de esclavos y el más esclavo era el más poderoso, y por lo tanto la herramienta que más generaba riqueza era el tener más esclavos. Se trabajaba la agricultura, la cerámica, la metalúrgica y la artesanía. La única reacción de los esclavos fue la fuga mientras los usos inhumanos de los amos. Aproximadamente 70.000 esclavos se rebelaron en contra de sus amos. En la Edad Media no cambia el tipo de trabajo, ya que sigue siendo agrícola y artesanal. Se trabajaba sobre la tierra, se abastecían de la producción agrícola y de allí iba su comercio. Se presentaron una serie de cambios sociales, políticos, culturales y religiosos. El cristianismo definió la organización de la sociedad, sus valores y sus costumbres. La palabra esclavo se modificó por la de siervos, los cuales eran campesinos asalariados que trabajaban en la tierra para el feudal. Se creó en la Edad Media corporaciones como asociación de artesanos en una misma rama, y los sindicatos nacen de las corporaciones. Los talleres artesanales eran propiedad del feudal y en sus casas se encontraban todo tipo de artesanías. El trabajo en la edad moderna, que abarca aproximadamente desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, fue un periodo de grandes transformaciones. Durante esta época, la economía pasó de ser predominante agraria a una más diversificada. En el surgimiento del comercio, uno de los aspectos más destacados fue el auge del capitalismo. Las potencias europeas comenzaron a establecer colonias, lo que expandió el comercio global. Esto llevó a un aumento en la demanda de productos y por lo tanto a la creación de nuevas industrias. Las ciudades crecieron y se convirtieron en centros comerciales importantes. El trabajo en la época contemporánea, que abarca desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, ha estado marcada por una serie de cambios sociales, económicos y tecnológicos que han transformado radicalmente cómo y dónde trabajamos. Uno de los hitos más importantes fue la revolución industrial, que no solo introdujo maquinarias en la producción, sino que también cambió las condiciones laborales. Las fábricas comenzaron a dominar el paisaje laboral, y aunque esto trajo consigo una mayor producción y eficiencia, también dio lugar a problemas como el trabajo infantil y condiciones laborales peligrosas. A medida que avanzamos hacia el siglo XX, el movimiento obrero comenzó a ganar fuerza luchando por derechos laborales como jornadas laborales de trabajo más cortas, salarios justos. Esto llevó a la creación de sindicatos y a la implementación de leyes laborales en muchos países.
Con la llegada del siglo XXI, el trabajo ha sido profundamente influenciado por la tecnología. La evolución del trabajo en Venezuela ha estado marcada por diversos cambios económicos, políticos y sociales a lo largo de su historia. Desde el periodo colonial hasta la actualidad, la forma en la que los venezolanos trabajan y se ganan la vida ha experimentado transformaciones significativas. Durante la época colonial, la economía se basaba principalmente en la agricultura y la explotación de recursos naturales, utilizando mano de obra indígena y esclavos. Con la independencia en el siglo XIX, el país corre establecer una economía más diversificada, eh, dependiendo en gran medida de la agricultura. El descubrimiento y explotación del petróleo a principios del siglo XX transformaron la economía venezolana. Los antecedentes coloniales en Venezuela son cruciales para comprender cómo se formaron las bases de las relaciones laborales en el país. De los aspectos más relevantes encontramos el sistema de encomiendas. Durante la colonización se estableció el sistema de encomiendas, donde los colonizadores españoles recibían tierras y un número determinado de indígenas para trabajar en ellas. A cambio, debían evangelizarlos y protegerlos. En la práctica, esto tradujo a explotación y abusos. En el trabajo forzado, la mano de obra indígena fue utilizada en minas y plantaciones. Las condiciones eran extremadamente duras y muchos indígenas murieron a causa del trabajo forzado, enfermedades y maltratos. La esclavitud africana, a medida de que la población indígena disminuía, los colonizadores comenzaron a importar esclavos para trabajar en los cultivos de cacao y otros cultivos. Ahora bien, la ley de Indias. La ley de Indias tuvo un impacto significativo en la organización social, política y económica de Venezuela durante el periodo colonial, aunque se trataba de un conjunto de leyes generales aplicables a todas las colonias españolas en América. Su implementación en Venezuela estuvo marcada por particularidades locales. En cuanto a la protección de los indígenas, en teoría las leyes de India buscaban proteger a los pueblos indígenas de la explotación y los abusos. La regulación del sistema de encomienda en Venezuela, como en otras partes del Imperio Español, se implementó el sistema de encomiendas donde los colonizadores recibían tierras y un número determinado de indígenas para trabajar. Aunque las leyes de Indias prohibieron el abuso excesivo hacia los indígenas, no impidieron la importación y explotación de esclavos africanos. A medida que la población indígena disminuía, los colonizadores comenzaron a depender más del trabajo esclavo en plantaciones y minas. Las leyes también establecieron una estructura administrativa que incluía virreinatos y audiencias. En Venezuela se crearon provincias que eran administradas por autoridades locales bajo la supervisión general del virrey. Esto ayudó a establecer un orden político en el territorio. Las leyes de Indias también regulaban los gremios y oficios de las ciudades coloniales. Esto permitió cierta organización entre los trabajadores urbanos y estableció normas sobre salarios y condiciones laborales, aunque no todos los trabajadores tenían acceso a estos beneficios. Ahora bien, los antecedentes postcoloniales. Durante este tiempo, muchos países comenzaron a lidiar con las consecuencias de la colonización europea, buscando establecer su identidad nacional y enfrentar los desafíos económicos y sociales que surgieron tras la independencia. En América Latina, por ejemplo, la independencia de las colonias españolas en el siglo XIX trajo consigo una mezcla de esperanzas y de dificultades. Aunque se proclamaron repúblicas independientes, muchas de ellas enfrentaron problemas como la inestabilidad política,
la lucha entre caudillos y la influencia persistente de potencias extranjeras. Esto llevó a un proceso de construcción nacional que intentaba definir lo que significaba ser un país libre y soberano. La evolución del trabajo desde 1917 hasta nuestros días ha sido notable y ha estado marcada por una serie de cambios económicos, sociales y tecnológicos. Después de la Primera Guerra Mundial, muchos países experimentaron un crecimiento industrial acelerado. La producción en masa, según las fábricas, empezaron a emplear a grandes cantidades de trabajadores. Sin embargo, hubo un aumento en las condiciones laborales difíciles, lo que llevó a la formación de sindicatos y movimientos laborales que luchaban por mejores derechos. Ahora bien, el derecho internacional del trabajo. El derecho internacional del trabajo es un conjunto de normas y principios que regulan las condiciones laborales a nivel global. Su objetivo principal es promover y proteger los derechos de los trabajadores en todo el mundo, asegurando condiciones de trabajo justas, dignas y equitativas. El derecho internacional del trabajo se basa en la idea de que todos los trabajadores tienen derechos fundamentales que deben ser respetados, independientemente de su país de origen o sector en el que trabajan. Se centra en la justicia social y busca mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se centra en promover y proteger los derechos laborales a nivel mundial. La OIT fue fundada en 1919 al final de la Primera Guerra Mundial con el objetivo de promover la paz social y mejorar las condiciones de trabajo a nivel internacional. Fue creada como parte del Tratado de Versalles y es la única organización internacional que une a gobiernos, empleadores y trabajadores en un mismo. La misión principal de la OIT es promover el trabajo decente para todos, lo que implica asegurar condiciones de trabajo justas y equitativas. Sus objetivos incluyen la promoción de derechos laborales fundamentales, la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales. La OIT está compuesta por 3 grupos, representantes de los gobiernos, empleadores y trabajadores. Esta estructura tripartita asegura que todas las partes interesadas tengan voz en la formulación de políticas. La Conferencia Internacional del Trabajo, que se celebra anualmente, es el órgano supremo donde se discute y adoptan normas laborales. La Organización Internacional del Trabajo adopta convenios internacionales que los países pueden ratificar, comprometiéndose a implementar sus disposiciones. Existen más de 290 convenios en diversas áreas laborales. La OIT desempeña un papel crucial en la promoción de trabajo decente y la protección de los derechos laborales a nivel mundial. El derecho laboral. El derecho laboral es una rama del derecho que regula las relaciones entre empleadores y trabajadores, así como las condiciones de trabajo en los derechos y obligaciones que surgen de estas relaciones. Su objetivo principal es proteger a los trabajadores y garantizar un entorno laboral justo, equitativo y seguro. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones laborales, es decir, aquellas que se establecen en empleadores y empleados en el contexto de la prestación de servicios a cambio de una remuneración. El derecho laboral busca proteger a los trabajadores, quienes suelen tener menos poder en la relación laboral en comparación con los empleadores. Promueve la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, prohibiendo la discriminación por motivos de género, raza, edad, religión, entre otros. Se enfoca en garantizar condiciones dignas
de trabajo, incluyendo salarios justos, jornadas razonables en un ambiente seguro. Constitución de 1999. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en 1999, incluye un enfoque significativo hacia el derecho laboral, destacando la desprotección de los trabajadores y sus derechos. La Constitución establece que el trabajo es un derecho humano y un deber social, lo que indica que debe ser protegido y promovido por el Estado. Se enfatiza la importancia de garantizar la dignidad en el ámbito laboral, promoviendo condiciones justas y equitativas. La Constitución reconoce una serie de derechos laborales que deben ser garantizados, incluyendo el derecho a la libre asociación, a la negociación colectiva. Ahora bien, principios del derecho laboral. El principio protector, este principio establece que el derecho laboral tiene como objetivo principal la protección del trabajador, quien es considerado la parte débil en la relación laboral. En este sentido, las normas laborales deben ser interpretadas y aplicadas de manera que se garantice el bienestar y los derechos fundamentales de los trabajadores. La continuidad laboral. El principio de continuidad laboral se refiere a la estabilidad en el empleo y a la presunción de que la relación laboral debe continuar mientras se cumplan las condiciones acordadas. Este principio protege a los trabajadores de despidos arbitrarios o injustificados y promueve la idea de que el empleo no debe ser visto como algo temporal o precario. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Este principio establece que los derechos laborales son irrenunciables, lo que significa que los trabajadores no pueden renunciar a ellos ni mediante acuerdos individuales ni colectivos. La libertad sindical es un principio fundamental que reconoce el derecho de los trabajadores a organizarse en sindicatos para defender sus intereses y derechos laborales. Este principio incluye el derecho formal, sindicatos, afiliarse a ellos y participar en actividades sindicales sin temor a represalias por parte del empleador. Estos principios son fundamentales para garantizar un entorno laboral justo y equitativo. El derecho laboral es un pilar fundamental para construir sociedades más justas. Su enfoque en la protección de los derechos de los trabajadores no solo beneficia a quienes están empleados, sino que también contribuye al desarrollo económico y social más amplio. Los veo en otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.